Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Los discípulos de Jesús quedaron absolutamente asombrados cuando escucharon a su propio maestro profetizar en muchas ocasiones las crueles persecuciones que padecerían por causa de su nombre. Lo mencionó en sus sermones así como en sus parábolas. De ser testigos de la persecución y crucifixión, pasaron a ser ellos mismos los perseguidos y encarcelados por el Sanedrín judío, el cual terminó lapidando a quien se convertiría en el primer mártir del cristianismo, Esteban. La guerra estaba declarada. El caballo bermejo del segundo sello del Apocalipsis, así como el mensaje enviado a la iglesia de Esmirna, predecían ya de manera firme el sangriento exterminio de los cristianos a manos del Imperio Romano, las cuales iniciaron con el emperador Nerón en el año 67. Hoy presentamos Nerón y el incendio de Roma, episodio 3. Noten una cosa para que entendamos bien cómo fue que se dio la cosa. Ojo a este análisis. Una vez que los líderes religiosos de los judíos estuvieran oficiando, se convertían de manera automática en lacayos de Roma. Hircano, por ejemplo, quedó como sumo sacerdote nombrado por el mismo general Pompeyo, quien al mismo tiempo nombró a Marco Licinio, el romano con más plata en ese tiempo, y a Cayo Julio César, lo que conocemos como el primer triunvirato. Julio César es el que va a emprender la conquista de las Galias, y es de ahí, de la incursión de las legiones de Julio César en los territorios galos, de las experiencias vividas por los galos por esas incursiones romanas, es de donde se van a inspirar René Goscinny y Albert Uderzo para crear el supercómic que narra las aventuras de Asterix y Obelix. Oiga, ese es mi favorito por todos los tiempos de la vida, Asterix y Obelix. Yo he aprendido mucho con esa novela gráfica. En los años que siguieron surgen en el camino Marco Antonio, que es el eterno amor de la reina egipcia Cleopatra. También va a surgir Octavio, Lépido, entre otros. Entonces vamos a tener al emperador y al gobernador de Judea, que lo pone Roma sobre su estado vasallo. O sea, cuando Roma se le enfrente al cristianismo, estamos hablando de nada más y nada menos que la superpotencia para este momento de la historia. Y es que va a ser un enfrentamiento depredador, y la cosa se nos va cocinando de la siguiente manera. Cuando el cristianismo se está levantando de esa forma tan pura y armoniosa, acuérdense de aquella, la primera comunidad apostólica cristiana que exalta el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien aquella población negó, condenó y crucificó. Cuando estos pioneros llenos del Espíritu Santo hagan el llamado a aceptar al verdadero Dios, Cayo Calígula, que ya para esos días es el emperador de Roma, se convierte en el primero de todos los emperadores en promover su propia adoración. Es Cayo Calígula, el emperador que por primera vez propone que sea adorado él mismo. ¿Cómo les parece la jugada tan estratégica de este tipo? Por eso es que van a surgir las primeras fricciones entre el cristianismo y el imperio. Los cristianos no reconocen como Dios al César, al emperador, al procurador romano. No reconocen a nadie
a nadie que no sea Jesús. Y como ya los cristianos, sí, el Sanedrín judío, a los cristianos les habían matado su primer mártir, la asamblea del Sanedrín, su primer mártir, que fue Esteban en el año 34, se va a venir una ola de martirios conspirados entre los judíos y Roma. Mejor dicho, como una especie de limpieza, precisamente por aquellos años en los que se da el dominio de Calígula, que fue entre el año 37 y el 41. Bueno, pilas ahí con el análisis, no se vayan a perder, porque aquí el hilo es muy débil. No fue sino hasta 10 años después de la muerte de Esteban que el entonces gobernador de Judea, Herodes Agripa, congraciado con los judíos, lo que hace suscitar una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe certero, y lo hace contra los líderes. Fíjate, el dirigente de la iglesia por aquellos días, por los días que te estoy contando en estos momentos, era Jacobo el Mayor, o dicho de otra manera, el apóstol Santiago. Ese fue el primer dirigente de la iglesia cristiana luego del concilio de Jerusalén. Yo no sé de dónde sacaron más adelante que fue Pedro. Oiga, nos falta un poquito de historia. El primer dirigente de la iglesia nombrado en un concilio, que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia del cristianismo, de la iglesia cristiana, el primer líder que eligen es a Santiago o a Jacobo el Mayor. Pues resulta que él cae muerto en esos días. Eso pasó en el año 44, siendo el emperador Claudio, el famoso Claudio, al que la BBC le sacó tremenda serie por allá en los 70, en los 80. ¡Wow! Que eso, mejor dicho, impactó a las masas. Santiago es decapitado en Jerusalén y el acusador que lo vendió tuvo un peso de conciencia tan inmenso que fue hasta el sitio mismo de la ejecución de Santiago y cayendo a los pies del propio Santiago, llevado del arrepentimiento, le pidió perdón. Y por el testimonio de este apóstol, su acusador, también en ese momento, profesa públicamente ser cristiano y le vuelan la cabeza en el acto también, empezando así una larga lista de enemigos del cristianismo que terminan convirtiéndose en cristianos. Y a los segundos de haberse convertido en cristianos, de profesar esa fe, pues se terminan convirtiendo mártires porque en el acto los van a matar. Mira cómo era la cosa en esos días. Mira cómo se fue cocinando, cómo se fue armando la bola de nieve para que oficialmente luego se terminara decretando una política de exterminio oficial por parte del Imperio Romano en contra de los cristianos. O sea, así fue como empezó la cosa, por una coalición que van a tener los judíos con los romanos. Los judíos van a perseguir abiertamente a los cristianos, luego van a ser los romanos los que van a terminar persiguiéndolo. Pero mira los primeros pasos de la persecución, cómo se fue dando. Entonces, imagínate, matan al líder, al principal de la iglesia cristiana, que era Santiago. Mientras tanto, Pedro y Marcos están prisioneros para estos días. ¿Se acuerdan de Felipe? Bueno, Felipe es azotado, echado en la cárcel y finalmente crucificado en Heliópolis. Mateo, el cobrador de impuestos, lo van a matar con una alabarda en la ciudad de Nadaba. Oye, o sea, Mateo va a tener una muerte fea, una muerte espantosa. No, tú, esta gente, de este punto en adelante, o sea, lo que se van a venir es unos martirios de la más cruda y lesa humanidad contra estos seres humanos. O sea, para que te des cuenta cómo a estas alturas, en ese entonces, que no existía la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, cómo la vida no valía nada y cómo la acababan de una manera tan terrible, tan carnicera, pues como si estuvieran acabando quién sabe qué, porque a los animales se les sacrificaba así. Y es en medio de toda esta situación que ya se empezaba a poner tan terrible que nos cae encima el régimen del terror. Se nos levanta en Roma un nuevo emperador, Nerón.
contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Esto que está usted escuchando es el episodio 3. Estamos en el fragmento 2. Ahora, en estos momentos, estamos en el fragmento 2, la parte 2 del episodio 3. Estamos viendo en esta ocasión Nerón y el incendio de Roma. Oiga, y se nos metió este personaje, nos llegó este personaje. Ya lo tenemos adentro, ya se nos metió, ya está aquí. En esta serie ya lo tenemos aquí, tan anunciado, tan predicho, tan mencionado, Nerón. El divino Nerón, poderoso como un león. Así le gritaban entre muchas otras barras y arengas y consignas. Así le gritaba desde el público todo este montón de gente que alababa a su emperador. El último de la dinastía Julio Claudia, fruto del matrimonio entre Agripina la Menor, que era hermana de Calígula, y Domicio Enobarbo, que era primo hermano del emperador Claudio. O sea, aquí por parte y parte huele a imperio, le cuento. A gobernadores de imperio. Domicio, el papá de Nerón, había sido acusado de muchos crímenes. O sea, mírale el perfil criminal al papá. Había sido incriminado por incesto, nada más y nada menos, adulterio, asesinato, traición. El papá de Nerón. Vaya sacando usted su radiografía. A Nerón sus padres lo llamaron en realidad Lucio Domicio, así era el nombre real de Nerón. Yo me le sé la vida a este señor al derecho y al revés, de arriba abajo, de abajo arriba, de atrás para adelante y de adelante hacia atrás. Él queda huérfano de padre cuando solo tenía 3 añitos. Domicio, el papá, murió de un edema. Nerón solamente heredó la 3ª parte de la fortuna de su padre biológico. La mayor parte de esa herencia fue a parar a las manos de Calígula, quien figuraba en el testamento también. O sea, Calígula se apropió de gran parte del patrimonio del niño. La madre de Nerón fue desterrada y una tía de él es la que se va a convertir en su tutora. Pero años más tarde, Agripina se casa con Claudio, quien adopta a Nerón como su hijo. Y cuando Claudio asciende al trono de Roma como emperador, restauró a Nerón la fortuna con la que se había quedado Calígula. Este novelón es súper largo, te cuento, y súper emocionante. Yo aquí me estoy volando 1.000.000 de pedazos. O sea, en medio de la disfuncionalidad ni la más tremenda en el círculo del hogar, es en la que va a crecer este personaje, este emperador que va a ser el primer perseguidor oficial de los cristianos. Así que con esta formación ustedes ya podrán ir percibiendo todo lo que él trae en la cabeza al momento de empezar a gobernar en Roma. Claudio muere envenenado el 13 de octubre del 54. Esta es una historia de traiciones, infidelidades, envenenamientos, el polonio, la cicuta, el arsénico, mejor dicho, esta es la época de los venenos donde usted no podía recibir ni un tinto ni un vaso de vino porque ahí lo mataban, ahí lo envenenaban. Así era como empezaron a eliminar y a deshacerse de muchos enemigos por todos estos siglos. El 13 de octubre del 54 muere Claudio, muere envenenado, fecha misma en la que Nerón asciende al trono como nuevo emperador. Es que ya Claudio en vida lo había nombrado como sucesor, dejando de lado a Británico, quien era en realidad el hijo legítimo de Claudio, ¿no? Y date cuenta que aquí las traiciones y las rabias y los celos y los rencores, los resentimientos es porque este traicionó, porque el otro engañó, le fue infiel con la hermana de fulano que era la tía de la... Bueno, mejor dicho, esta es la época de la época. Este es el verdadero Juego de Tronos, les cuento. Muchos incriminan a Agripina, esposa de Claudio,
como la autora intelectual de su envenenamiento. Porque resulta que los meses antes de su muerte, de la muerte de Claudio, Agripina tuvo una cantidad de enfrentamientos bravos. O sea, estos dos se entregaban, eso se pegaban unas agarradas terribles que la gente ya estaba empezando a ver a Agripina. Ya la sentía como, o sea, era una fuerte sospechosa de la muerte de Claudio. De hecho, Claudio se arrepentía de haber elegido como esposas a las mujeres con las que se casó en vida. O sea, Claudio llegó muchas veces a murmurar y a vociferar eso. Pero ¿ya para qué? Ya había efectuado esos matrimonios. Además, que más de una vez comentó su deseo e intención de que Británico fuera su sucesor, cosa que a Agripina le significaba una terrible amenaza para el ascenso de su hijo Nerón, quien finalmente va a llegar al poder. Por eso es que usted no puede estar comentando las cosas como sea, usted no sabe quién lo está escuchando y va a utilizar eso en su contra. En octubre del 54, con tan solo 16 añitos, oiga, siendo apenas un adolescente, es que Nerón llega al trono. Y va a estar ahí hasta el año 68, cuando finalmente muera de una manera miserable, porque este hombre murió de una forma, eso ya lo vamos a ver en su momento. Muchos de los actos del joven emperador en la primera etapa de su gobierno fueron deliberadamente malos. Malos. Además, Nerón va a ser fuerte y altamente influenciado por su mamá. También lo va a rodear y lo va a influir Séneca, quien era su tutor, y por el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Mira, así se llamaba, el prefecto del pretorio. Ahora, el prefecto del pretorio era un alto funcionario de Roma, era el comandante de nada más y nada menos que de la Guardia Pretoriana. Ahora, ¿qué era la Guardia Pretoriana? Era la escolta militar, el anillo de seguridad que rodeaba, que protegía, que custodiaba a los emperadores, es decir, los guardaespaldas de primera línea. Agripina rodeaba para todo a su hijo, para todo. O sea, el emperador Nerón tenía la memoria, ese era su manager. La situación llegó a tal punto que los roces entre los asesores de su hijo con ella se tornaron bastante acalorados, porque es que esta mujer asfixiaba al emperador que era su hijo. Bueno, sí era el emperador, pero listo, era su hijo, pero a ver. Y Nerón fue advertido que los desmanes de su mamá eran muy sospechosos. Entonces aquí lo empezaron a envenenar. Este gobernante padecía de unas obsesiones que daban miedo, imagínate. Nerón hizo envenenar a Británico, el hijo de Claudio. Por una concubina del nombre Claudia Actea, abandonó a su esposa Octavia, porque Octavia era la esposa de Nerón, a quien Agripina tomó entonces bajo su protección. Mira, Agripina con Octavia, mejor dicho, fue pues su mamá. Para este entonces ya Nerón no soportaba a su propia madre porque se le metía en todo. Nerón eliminó a Palas, que era el liberto que había sido ministro de Claudio y quien además era aliado de Agripina. Halagado por los aplausos de la multitud, se exhibía despreocupadamente en el circo y en el teatro y hasta participaba en pequeños robos callejeros, sí señor, en robos callejeros. El emperador también se la pasaba peleando, se disfrazaba para pelear con la gente, pero no suficiente con eso, mató a su propia mamá, Nerón. Imagínense eso. Pero el acto capital de su delirio y de su locura estalló la noche del 18 de julio del año 64, cuando desata el caos y, perpetrado por él mismo, le prende fuego e incendia a la ciudad de Roma.
Lo que pasa es que en el año 58 Nerón inicia un romance con Popea, así se va a llamar su nueva amante, de quien Agripina no va a gustar, pero ni poquito va a gustar. Hola, de verdad que se pasaba de intensa esta mujer, oiga, qué fastidio. Yo era como tóxico, o sea, tóxico y punta, tóxico y medio. Nerón queda deslumbrado con la belleza de esta mujer. Y de verdad que era hermosa Popea, le cuento. Una Miss Universo. Se conocieron en una cena. ¿Cómo es que se flecha de esta mujer y se vuelven amantes? Y Popea empieza a ganar ventaja en su influencia sobre el emperador. En este punto es precisamente cuando Nerón busca matar a su propia madre y busca eliminarla a través de varios intentos, pero quien lo convence de hacer esto es la misma Popea. Lo que pasa es que estas dos no se podían ver ni en pintura, llegaron a ser archienemigas, rivales. ¿Y todo por qué? Por disputarse el control de Nerón. Oiga, pero qué cosa. O sea, la obsesión de estas dos por el control de un hombre. La una era la amante y la otra era la mamá. Y fíjate tú, la influencia de Popea sobre este hombre fue arrasadora porque Nerón termina matando a la mamá. Lo empujó a que se divorciara de Octavia y Nerón lo hace. Y no contenta con eso, lo presiona para que la exilie y Nerón lo hace. Lo hostiga y lo hostiga y lo hostiga hasta que ejecute a Octavia. Y Nerón lo hace. Todo lo que esta mujer le provocaba hacer con él, lo conseguía. Es más, Popea simpatizaba más con los judíos que con los cristianos. Y de hecho, esto hizo mella en la cabeza de este sujeto, que ustedes ya saben lo que va a pasar al respecto de este tema. Oiga, razón tenía el historiador español Carlos Fisas cuando afirmaba, y pues con toda razón y la autoridad que gozaba este hombre en los círculos académicos, le cuento, Carlos Fisas afirmaba que meterse un poco en la vida emocional y sentimental, los amoríos y las aventuras de los personajes de la historia nos ayuda a comprender mucho más el porqué de los acontecimientos históricos que ellos protagonizaron en sus tiempos. O sea, su vida personal. Y como Nerón se tomaba el trabajo de hacer todas las cosas con escándalos, termina acusando a Agripina públicamente de hacer parte de una conspiración en su contra, pero con un drama y un show que montó para que en el 59 esta fuera ejecutada. Sí, Agripina muere ejecutada por orden directa de Nerón en el año 59. La noche del 18 de julio del año 64 se prendió el infierno en Roma. Un voraz incendio se comía la ciudad. Los que rodeaban a Nerón en su círculo más cercano corren hacia él y quedan perplejos al observar la reacción tan irracional de este personaje a quien ya muchos tenían por loco. Por ejemplo, Popea, esa mujer hacía siglos que su marido era pero rechiflao. Nerón se paró en el balcón de su alcoba en lo alto de la torre de Mecenas, en la cumbre del Palatino, sacó su lira, que era el instrumento que siempre lo acompañaba, empieza a interpretarla mientras va recitando de memoria los versos de la Ilíada y la Odisea de Homero en la sección Cuando Troya arde, mientras Nerón contempla con sus propios ojos a la ciudad de Roma fritarse en ese trágico holocausto. Esa escena es icónica en el séptimo arte, te cuento, en la versión cinematográfica de la épica obra Quo Vadis de 1951, dirigida por Mervyn Leroy, y con la espectacular interpretación de Peter Ustinov en el papel de Nerón. ¡Papelazo! Oh, Quo Vadis, clásico de clásicos, de mis favoritos de todos los tiempos. Desde que soy un niño conocí esta epopeya y no faltaba en la programación de televisión para la época de la Semana Santa por aquellos años que tanto recuerdo con nostalgia. La escribió el polaco Henryk Sienkiewicz. Luce elegante este libro en uno de los estantes de mi biblioteca, en la sección de la colección de novelas históricas, para ser más específico. Y el DVD de esta película también está en mi cinemateca personal. Es en serio, yo amo esa obra y la recomiendo siempre y la menciono mucho.
El incendio duró 7 días y 7 noches y luego volvió a encenderse por 3 días más en diferentes sitios. Pero fueron años los que le tomó al imperio reconstruir su emblemática metrópoli. 10 de los 14 barrios de la ciudad, como lo fueron el Palatino, el Foro, el barrio Celio, el barrio Aventino, el Esquilino, entre otros, 10 de los 14 barrios fueron devorados por las llamas. Fueron destruidos algunos de los edificios más famosos de la ciudad, tanto públicos como palacios. Hasta el Palacio de Nerón sufrió con el fuego. ¿Cómo te parece? Miles de las casas de los plebeyos y de las hacinadas viviendas de los distritos más pobres fueron destruidas. Se perdieron obras de arte de valor incalculable e indudablemente se quemaron documentos de gran valor legal e histórico. Definitivamente no fue un día para la historia de Roma. No fue un buen día, pero para nada. Asimismo lo expresó el gran Abraham Guerrero en su gran libro A Sangre y Fuego. El fuego se originó en unos locales donde se vendían productos inflamables, en pleno comercio donde se encontraba el Circo Máximo de Roma. En medio de los estragos y las ruinas, la multitud enardecida le exigía al emperador que se encontrara y se castigara al culpable de semejante infierno y que el culpable sufriera el más terrible de los castigos. Él debía buscar a alguien a quien culpar del desastre. Y pues se encontró la víctima propiciatoria. ¿Y saben a quién culpó? A, según él, la secta ilegal de los cristianos, que en ese tiempo sin duda habían llegado a ser numerosos en la ciudad. Y precisamente, es el detonante para que a partir del año 67 exactamente, se decretara un plan de exterminio gubernamental del cristianismo y se diera rienda suelta al mayor desenfreno de las más atroces barbaries y crímenes diabólicos de la más brutal y lesa humanidad. Las más horrendas bestialidades demenciales fueron cometidas contra los cristianos, que incluso llegaron a mover las fibras mismas de la compasión de los propios romanos. Nerón refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra la Iglesia de Cristo, los que pudiera inventar su mente enferma en su más infernal imaginación. Y va a empezar a derramarse por las calles del vasto imperio la sangre inocente de miles, pero miles de cristianos. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en nuestro próximo episodio. Un capítulo bastante difícil, les adelanto, ahí les cuento, pero no de derrota, sino de valentía y coraje de los primeros mártires que van a empezar a encabezar esta lista dorada de héroes y de heroínas. Resumimos y nos fuimos. 1. El territorio de Judea en la Roma del primer siglo se debatía en alianzas mediadas entre el Sanedrín judío y los procuradores del imperio. 2. La infancia de Nerón fue absolutamente disfuncional, rodeada de injusticias, abusos, intrigas y traiciones. 3. Caracterizado por una serie de conductas para nada coherentes, Nerón gobierna en medio de delirios y comportamientos irracionales. 4. Además de sus infidelidades, crímenes como el perpetrado contra Agripina, su propia madre, Nerón incendia Roma en el año 64 después de Cristo, desatándose un terrible caos la noche de ese siniestro. 5. Reconociendo que Dios es el soberano, el todopoderoso, el máximo legislador del universo, por encima del más fiero y temible dictador terrenal, en la producción audiovisual May Vanegas relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.